Gracias, presidente. Respecto a las consideraciones del diputado propinante al fundar su pedido de comunicación, nosotros consideramos que anoche el Congreso de la Nación se aprestó y aprobó un acto de irresponsabilidad política con el solo objeto de provocar un veto presidencial y el consecuentemente desgaste político al Poder Ejecutivo Nacional. Bien es sabido que el Congreso de la Nación no tiene facultades para discutir tarifas. Sin embargo, utilizando una mayoría circunstancial, el justicialismo en su conjunto se unió para propinar al Gobierno Nacional un golpe bajo, con el objetivo de que el Gobierno tenga que vetar una ley. Y el Gobierno, en ejercicio de las facultades constitucionales y también en ejercicio de la responsabilidad que significa gobernar, hizo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que el asunto del veto es recordado ahora con sorna, pero yo tampoco me olvido que el anterior presidente también vetó el 82% móvil para los jubilados aprobados por la unanimidad o por la mayoría en el Congreso de aquel entonces. Y nadie se desgarró las vestiduras. Y todos entendíamos que en aquel entonces el Poder Ejecutivo lo que estaba haciendo era justamente gobernar en función de los números que tenía. Porque gobernar tampoco se trata de quién quiere justamente no dar buenas noticias. Yo la verdad que no entiendo qué gobierno quisiera dar una mala noticia en cualquier vía de sus decisiones económicas. Cuando el gobierno de Cambiemos asumió en el 2015, este país estaba a punto de explotar. ¿O nosotros nos olvidamos del cuadro de situación? A mí realmente me llama mucho la atención la actitud de la oposición al Gobierno Nacional cuando no quiere que se siga subsidiando, no quiere que se endeude, no quiere generar despido. Y recuerdo que el 70% del presupuesto este gobierno lo gasta en materia social y que ha ampliado los beneficios de la asignación universal a los monotributistas que antes no tenían. Y está bueno destacarlo. ¿Qué gobierno no quisiera dar buenas noticias? ¿O acaso la Argentina no está inserta en un contexto internacional? ¿Acaso no tuvo el kirchnerismo 12 años de la soja a $600 y se despilfarraron la plata? Se despilfarraron la plata de los argentinos. Y esto lo vio el pueblo. Esto lo vio contando los dólares en las diferentes cuevas donde se blanqueaba el dinero de la obra pública. Y ese país nosotros heredamos y evitamos que explote. Y respecto a los dichos de la señora gobernadora, nosotros ya pasamos la época en la que me recorta mis dichos y se refería, porque recuerdo el contexto en que lo decía, preocupada por los cordones de pobreza que se lo dejó Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, decir lo difícil que es para una persona de condición humilde. ¿Quién no va a defender la universidad pública? Quien les habla es egresado en la primaria pública, en la secundaria pública y en la universidad pública. Y vengo de un partido que lo vamos a defender, por supuesto. Y el conjunto de valores que eso significa. Es de fascista recortar también, como vivimos durante mucho tiempo en los programas pagados por todos, y todos recuerdan a 6, 7 y 8 cómo despedazaban a dirigentes opositores con la venia y con la mirada oficial. Pero está equivocada si cree que ese es el camino.
La situación del conjunto de la Argentina es delicada. Entonces se requiere un poquito de responsabilidad de todos los actores para salir de este tranco. Gracias, señor presidente. Es para solicitar tratamiento preferencial del expediente D501-44/18, recientemente ingresado al Boletín de Asuntos Centrados, y quisiera manifestar muy sintética y brevemente las razones que impulsaron este pedido de declaración. Tiene con, digamos, dos ejes. Es una declaración de una preocupación respecto a los acontecimientos sucedidos en Candelaria. Por un lado, desde la perspectiva institucional, tiene que ver con el mástil, con el conflicto o problemática que sucedió allí. Por un lado, desde el punto de vista institucional, en términos de que el Consejo Deliberante, por unanimidad, el día 5 de marzo, había declarado dicho mástil como bien histórico de interés patrimonial de la localidad. Y en ese sentido, sin embargo, posteriormente, el 24 de mayo fue demolido. Cabe destacar que si bien es cierto que esas obras hacía mucho tiempo estaban planificadas, inicialmente se había planteado su traslado incluso a la costanera, a partir de cierta movilización social y de esta declaración del Pleno del Consejo Deliberante por unanimidad, se resolvió dejarlo en el lugar y finalmente el 24 de mayo fue demolido. Y en ese sentido, además de la cuestión institucional y esta situación por allí de animosidad o de poco diálogo, el otro tema que me hace pensar en cierta reflexión tiene que ver con lo patrimonial. Si bien es cierto, es posible plantear que un mástil pueda no ser una gran obra de la arquitectura, del arte, que no pueda tener monumentalidad, bien es sabido que la cuestión patrimonial tiene una valoración absolutamente desde el punto de vista de la asignación del valor social, es decir, tiene un valor simbólico. Y desde ese lugar, mucha gente o muchos ciudadanos, vecinos de Candelaria, sienten que ese mástil los representaba. De hecho, Candelaria tiene una fuerte vinculación con los actos patrios, más concretamente con el 20 de junio, es ese lugar donde siempre se hace el acto central. Por otra parte, bueno, circulan muchas imágenes de toda esta cuestión, pero además Candelaria no es la primera vez que tiene una irreparable pérdida desde el punto de vista patrimonial. Y en ese sentido voy a traer a la memoria lo que pasó en el año 2010, concretamente con la suba de las aguas del lago Yacyretá, cuando quedara hundido y se perdió definitivamente una obra artística, un bajorrelieve de un escultor misionero, docente de la Facultad de Artes, profesor Gastaldo, Arturo Luis Gastaldo, que lamentablemente no fue recuperado y se perdió. Es decir, me llama la atención que por segunda vez una comunidad pierde cosas que hacen a su historia. Y desde ese sentido también está la preocupación, porque una sociedad también se construye en base no solo a su pasado, no solo a la modernidad, que es bienvenida y necesaria y reconocida, que esa nueva avenida de acceso es muy buena, muy linda, muy atractiva, sino también en contener aquellas cosas que son significativas para la sociedad o para la comunidad que las contiene. Muchas veces uno como persona también, como atesora alguna cuestión de valor que para otro puede no tenerla, porque justamente lo material en sí mismo, en la cuestión de lo patrimonial, trasciende ese valor material y tiene un valor simbólico, emocional, afectivo, de todas estas cosas que la gente valora. Así que simplemente pedido tratamiento preferencial para este proyecto de declaración. Nada más. Una solicitud de tratamiento preferencial expresada por la diputada. Votación en curso. Aprobado.